¿Qué desafío nos está entregando el libro de Malaquías? El último profeta, el que revela lo que Dios pedía a su pueblo, y después vienen los famosos 400 años de silencio, ¿ya? Bueno, vamos a recordar un poquito el mensaje anterior. Hoy día estamos cerrando el primer principio violado por el pueblo y la demanda que Dios está haciendo del pueblo. Así que recordemos algunas cosas. Vamos a mirar, profundizar un poco, desafiarnos con este libro, hablando de 7 principios que el pueblo violó, ¿ya? Y que Dios demanda de cada uno de ellos. El amor, la honra, la fidelidad, la justicia, la obediencia, el temor y la preparación. Hoy día vamos a terminar de hablar del amor, ¿ya? Además, tenemos que saber que este amor que se argumenta es el amor del pacto, del acuerdo que Dios hace con su pueblo escogido. No es un mero sentimiento, sino que el acto supremo de la voluntad divina hacia el pueblo elegido. Ese amor, el amor electivo, ya está hablando Dios cuando dice, ustedes no me aman, ¿en qué no te amamos? Le preguntaron, la idea que del pueblo. Bueno, en este amor, ¿ya? Ahora, nunca entenderemos el argumento de Dios en esta primera demanda si no consideramos el amor de Dios como personal y soberano. Esto es algo muy importante. ¿Cómo debo concebir el amor de Dios? ¿Ya? Ahora, personal, soberano, es decir, Él ama a personas concretas para llevarla o darle salvación, y las ama a pesar de conocerlas como es. Es cierto que hay un pueblo, ¿ya?, escogido, el pueblo del pacto, todos los salvos, pero a quien llama el Señor son personas. El amor de Dios es un amor personal, ¿ya? Y eso no hay que olvidarlo. Y por último, la elección incondicional no solo comunica salvación, sino que define plenamente el amor personal de Dios hacia aquellos que amó desde la eternidad. Si Dios te escogió, es porque te amó. Escogió amor, no hablamos de escoger o escogió varios, sino te escogió a ti antes de la fundación del mundo. Y ese es el amor que Dios está reclamando y está diciendo: ustedes han violado el principio del amor. Ese amor que yo le entregué en el pacto, ese amor lo han violado. ¿Ya? Y el pueblo tiene cara de preguntarle: ¿dónde, Señor? ¿Cómo? Bueno, él dio el ejemplo de Jacob y Esaú, ¿ya? Entonces, los principios y las demandas que el Señor hace en el libro de Malaquías, hoy día vamos a estar mirando, ¿ya?, el capítulo 1 de la segunda parte hasta el versículo 5, y vamos a estar viendo la segunda parte de la demanda al principio de amor en el libro de Malaquías. Para que quede claro, vamos a mirar en los versículos aquí que ahora Dios le dijo: a Jacob amé, a Esaú aborrecí, y ahora vienen las pruebas de por qué yo lo amo. Les voy a comprobar por qué lo amo a usted y no a otro pueblo. ¿Por qué te ama a ti el Señor y no a los demás? Como de misericordia para el inconverso, pero es amor incondicional para el escogido. Bueno, en estos versículos el Señor dice: y convertí, hablando del argumento, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, y sigue: y convertí sus montes en desolación, los de descendientes de Esaú, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán, yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Ya está dando las pruebas del amor personal. En otras palabras está diciendo: atención Israel, yo lo escogí a ustedes, Jacob, y a lo otro lo dejé, lo aborrecí, lo dejé a un lado, no lo escogí. Y las pruebas son estas, las condiciones de los pueblos. ¿Ya? Vamos a mirar cómo el Señor nos va a hablar
sobre la demanda de amor, ¿ya? Los elementos de prueba de su amor personal hacia su pueblo se podían ver en las consecuencias de la elección de Dios en las condiciones agrícolas y económicas de Edom y Israel. Una comparación, ¿ya? Por favor, no confunda, no estoy metiéndome con el sionismo, no estoy hablando de que el único pueblo escogido es Israel, menos el Israel étnico, ¿ya? Sino que estoy hablando entre escogidos y reprobados, ¿ya? Entre los que Dios llama a salvación y los que son dejados en su perdición. Ahora, esto de darle este ejemplo es como si le dijera lo siguiente: mirad, dice Dios, y aquí la prueba de que os amo. Vosotros vivís cómodamente mientras que Edom es una tierra de desolación. ¿Qué manera más ilustrada de hacer conciencia? Miren, comparen, vean el otro pueblo y vean lo que yo hago con ustedes. ¿Me capta la idea cómo Dios le está hablando del amor? Ahora, cuando vacilamos en el amor personal de Dios en la elección, cuando dudamos de que Dios realmente nos ama, tenemos que recordar algo muy importante. Él nos hace considerar nuestra condición anterior o bien la condición de otras personas para demandarnos que su amor nos entienda a partir de lo que recibimos o no recibimos en esta tierra. Cuidado con eso. A veces yo dice, Dios me ama porque tengo hartos. Dios me ama. No, el amor de Dios no se define ni se entiende a partir de lo que tenemos o no tenemos, sino con el privilegio de haber sido elegidos para su gloria. El amor tiene que ver con la elección, no con lo que tenemos o lo que no tenemos, ¿ya? Sino que me escogió. Soy un hijo de Dios, tengo vida eterna, me ha perdonado, me sostiene. Y de ahí viene toda la añadidura. Pero el amor se entiende a partir de la elección. Une esos dos conceptos y ahí tiene el amor de Dios usted. Lo material, añadidura. La salud, añadidura. Hasta la parte emocional, añadidura, porque está sometida a Dios. Lo que sobresale es que me eligió, para su gloria. La Biblia es clara al manifestar que Dios nos eligió. Él nos eligió. Dios nos eligió. Y aquí usted puede buscar en su Biblia, Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Voy a ver que quienes están presentes tengan su Biblia lista para leer. Que Dios nos eligió. Usted ni yo hemos elegido a nadie. ¿Ya? Por favor, que eso quede claro. Yo acepté al Señor, yo elegí. No, Él nos eligió. Que alguien lea Efesios 1, del 3 al 5, escuchémoslo, por favor. ¿Ya? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. El Señor te eligió a ti, me eligió a mí por amor. ¿Por qué? Porque si el amor es condicionado, entonces deja de ser amor. ¿Ya? Yo te amo porque tú me amas. No, en este caso nos escogió por el puro amor y por su voluntad soberana. Dios muestra su amor al pueblo del pacto a partir de la incondicionalidad de su elección. O sea, lo eligió sin ninguna condición. Ahí está Romanos 5, del 6 al 8. ¿Ya? Él muestra así su amor, eligiendo un pueblo, y por favor, no es el étnico, sino el pueblo, está hablando del pueblo del pacto, tú y yo, dentro de los que hemos sido llamados por misericordia. ¿Por qué? Porque no teníamos ninguna condición y Él nos escogió. ¿Qué dice Romanos 5, del 6 al 8? ¿Ya? Porque Cristo, aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá algunos por justos, con todo pudiera ser que algunos osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Gracias. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor está hablando. El Señor dice, ustedes así los he amado, los escogí. ¿Ya? Y hermanos, a veces olvidamos y nos colocamos en una situación que un poco, no sé si usted ha estado o ha escuchado o ha visto este cuestionamiento. ¿Será que Dios actuó de forma arbitraria al elegir quién será salvo y quién no? ¿Escuchado eso? ¿Y por qué Dios escogió a este no? Y empezamos con esas dudas, ¿ya? Ahora, mire lo que le voy a responder. Existe una buena razón de por qué es la elección. ¿Por qué Dios escogió a fulano y no a sultano? ¿Por qué Dios te escogió a ti y no a otro? ¿Quieres saber cuál es la razón? ¿La conoces? No. Esa razón está en Él, no en nosotros. Hay una razón, pero está en Dios. Y Dios, es soberano, no es caprichoso, no es arbitrario, es justo. ¿Ya? Y ese es amor. Ahí está el amor. El puro afecto de su voluntad, dice. No está mezclado con ninguna cosa que no fuera su sola voluntad. O sea, te escogió a ti, hermano, me escogió a mí por su voluntad. ¿Ya? Y no hay otra cosa que haya influenciado en eso. Nada. Y esa es una de las cosas que a veces nosotros olvidamos. Pensamos que algún mérito teníamos. No había ningún mérito. Romanos 8, del 28 al 30, es conocido. ¿Qué dice Romanos 8, del 28 al 30? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La cadena de oro, ¿ya? Dios no conoció a los suyos desde antes con una clase de conocimiento intelectual, sino relacional. Qué interesante, una relación, más que un conocimiento intelectual de quién era mejor o peor. No, relacional. Amós 3.2 es fabuloso este versículo. Si alguien lo encuentra, lo puede ya gana. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Buena pregunta. Hay una relación de Dios con su pueblo escogido. Una relación de Dios con su pueblo escogido. Obvio, Dios conocía a todos los pueblos de la tierra, conocía a todos. Entonces, cuando estamos hablando de principios y estamos hablando de demandas de parte de Dios, estamos diciendo que Dios demanda el principio de amor. Usted lo amaba, los escogí. Dios conocía a todos los pueblos, pero solamente el pacto lo conoció con un amor selectivo, y no precisamente porque Israel iba a creer en él y sería fiel al pacto. No dijo Dios, puede escoger a Israel porque este pueblo sí que va a ser fiel. Al revés. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7, lo dice clarito, hermano. ¿Qué dice Deuteronomio 7, 6 al 7? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Dios conoció la infidelidad de este pueblo. Sin embargo, efectúa su elección por el puro afecto de su voluntad. Y esta es voluntad divina, no una decisión que toma el hombre. Hermano,
¿Me habrá escogido Dios a mí por lo fiel? ¿Me habrá escogido Dios por lo, no sé, el amor que le iba a demostrar y que nunca le iba a fallar? Pero yo digo, aún me escogió. Eso que es algo interesante, como el Señor nos está desafiando. Nosotros tenemos ahora relación con Dios porque esa fue su voluntad, no la nuestra. Ese es el amor que está hablando acá y que está demandando. Yo te amé, por lo tanto hay una relación contigo. ¿Ya? El amor de Dios es soberano y solo se es amado por Él por su propia voluntad divina. Él escoge a quien ama y a quien no ama. Dios ama a todos, cuidado. Nuestra elección incondicional debe ser entendida como un efecto de ese amor personal de Dios por nosotros. Que me haya elegido es porque me ama, me amó. Nada más. Nada más. Inclusive lo que hago dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por este amor, Dios ha ordenado los que han de ser salvos y ha provisto como única causa de esta elección la gracia soberana que reside en Él. Yo voy a escoger a quien yo quiero escoger. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y todo lo hago por amor. Y ese amor es el que está demandando. A ver si alguien me busca Hechos 13:48 y alguien Hechos 18:27. ¿Por qué escoge? Por amor. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron los que están ordenados para vida eterna. Escogido por Dios. Y 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. A lo que por la gracia se dan cuenta que bueno, no es que yo tome la decisión, no es que el evangelismo explosivo, no, es a quien Dios escogió y llama. Ese es el amor grande del Señor, ¿ya? Ahora, el acto mismo de creer en Dios es dado por Él a través de su sola gracia. Ahora, yo creo, me acerco a Dios, comillas, lo acepto, porque así decimos, porque su gracia primero hizo una obra en mi corazón. No al revés. Filipenses 1:29, hermana Felisa. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A causa de Cristo nos ha concedido eso, ¿ya? Pregunta, ¿tendremos argumento para acusar a Dios de ser injusto a causa de su elección soberana? En ninguna manera. Romanos 9:6. Vamos, ubiquémonos en Romanos 9:6. Vamos, ese es un versículo conocido. 9:6 y 7, yo creo, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Quién me lo lee? Yo. Ya. 9:6. 9:6, fuerte. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿El 7? Ni por ser descendientes de Abraham son todos los hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Empieza todo el ejemplo. Ahora, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No siempre tenemos un concepto claro sobre la forma en que actúa la elección divina. Sin embargo, esto no es un obstáculo para aceptarla y glorificar a Dios por ella. Y aquí, algo yo se lo mencioné en el mensaje anterior, ahora se lo voy a decir
en detalle, vamos a ir a una palabra que dijo Charles Spurgeon. Le llaman el príncipe de los predicadores, ¿ya? Un pastor bautista. Tiene hermosas predicaciones. Y hubo un diálogo muy interesante, se lo voy a decir en detalle ahora, que sucedió, ¿ya? Una anciana le preguntó al reverendo Spurgeon sobre Romanos 9, que dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, todos esos conceptos, ¿ya? Pastor, le dijo, sinceramente yo no entiendo este pasaje. Spurgeon respondió, yo tampoco, hermano. Pero déjeme hacerle una pregunta, dijo Spurgeon. Él dijo, yo no entiendo, que uno amó y el otro aborreció. ¿Cuál es la parte del pasaje que usted no entiende, hermana? Y la hermana le contesta, esa parte que dice, a Esaú aborrecí. ¿Cómo Dios aborrece? Y Spurgeon le dice, esa parte yo la entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob. ¿Captas la idea? Porque diría que aborreció a los dos. Lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob, ¿no? Entonces, hermano, a veces sucede en la práctica, no sucede en la práctica, es que para algunos es una verdadera obsesión encontrar razones de la no elección, la reprobación, cuando realmente lo que es más difícil entender por qué fuimos elegidos sin tener mérito. Algunos, ¿por qué no eligió a este en vez de decir por qué me eligió a mí? Ese es el amor de Dios que estamos viendo. Solo fue por amor. Y ese era el principio que Israel estaba violando y por el cual Dios lo estaba demandando. Ahí estamos. Cuando viene en el versículo, los primeros 5 versículos, el primer principio, este amor. Yo lo escogí a ustedes, yo los tengo mejor que las otras ciudades, yo lo he protegido. ¿Y en qué nos ha amado? En esto. En esto. Dios estaba demandando eso. Esto nos conduce a un elemento culminante. El amor y la elección, estamos escrito, del pueblo de Dios apuntan a un solo propósito, la gloria de Dios. El nombre de Dios se ha puesto en eso. Por eso el mensaje de Malaquí, hermano, cuando estamos hablando de los principios, cuando estamos hablando de la demanda, cuando estamos mirando que a profundizar en este libro, vemos que Dios dice, yo lo amé a ustedes no me han amado. Aquí están las pruebas. Es lo que la palabra de Dios nos está desafiando en esta mañana. Vemos claramente en el versículo 5, ¿para qué hace todo eso? Que expresa, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El pueblo del pacto, cuando es confrontado con su realidad electiva, no puede hacer otra cosa más que glorificar a Dios por esta obra soberana de amor. Señor, ¿qué más? Tu nombre sea glorificado. Yo no merecía ser escogido, tú me escogiste. Esta es la demanda al principio de amor. Que su pueblo le ame con el amor que ha recibido de él. Ahí está. Le estoy amando a Dios como Él me ha amado a mí. Ahí está el desafío que el Señor nos está colocando en esta primera demanda. Yo lo amé a usted, yo te escogí a ti, yo te he dado todo esto, tú no merecías nada. ¿Me estás amando de la misma forma? Debes amarme de la misma forma. Ahí está la demanda de Dios hacia el pueblo escogido. No es una opción amar a Dios, sino una evidencia del pacto con Él. El que ama a Dios da evidencia que está dentro del pacto. Ahora, hermano, este amor que se nos demanda posee una característica única. ¿Sabe usted? Porque es una demanda. Ustedes me tienen que amar, yo lo amé, lo escogí, dio todo el argumento del Señor. Lo hemos visto ya en la segunda semana del mensaje. La demanda del amor. ¿Cuál es la característica de este amor? Escucha bien, mira bien, lee bien. No es algo que podamos producir por nuestra capacidad. No es algo que nace de nosotros. Interesante, ¿no? Si no, decía el mismo Spurgeon lo siguiente,
El corazón, por naturaleza, está corrompido, está tan corrompido que el amor a Dios no puede estar allí si no lo ha puesto ahí el propio Dios. Podemos estar completamente seguros de que nuestro amor por Dios es un fruto, no una raíz. Es el fruto del amor de Dios por nosotros y no ha sido originado por ninguna cosa buena que hubiera en nosotros. Me gusta ese término. Es un fruto, no una raíz. O sea, no parte de nosotros, es puesto en nosotros. Y Dios cuando nos llama coloca ese amor. Por eso podemos amarle. Por eso, hermano, es usted ve personas que pueden ir a la iglesia, hacer cosas religiosas, pero no está el amor de Dios. Y no pueden amar a Dios como Dios está pidiendo que le amen. Porque es algo que no es nuestra capacidad, sino que Dios coloca en nuestros corazones, en nuestra vida. ¿Ya? Importante, hermano. Qué grande es el amor de Dios. Basta observar la condición de lo inconverso para valorar la condición de lo elegido que nos ha sido otorgada por Dios. Puede ser que los inconversos gocen de placeres por ahora, pero el pueblo de Dios, aunque atraviese momentos de crisis, tiene la seguridad del amor eterno a Dios, aunque sea difícil muchas veces de ver. Aunque no lo entendamos, aún en la exhortación, en la corrección, Dios nos está amando. Qué importante, qué hermoso saber, hermano. Por lo tanto, podemos concluir en este primer punto, ¿ya? Que hemos considerado la primera parte de 7 demandas que Dios interpuso contra su pueblo. ¿Ya? El principio del amor nos ha enseñado a entender nuestra relación con Dios como pactal. Dios nos ama, hizo un pacto y me ama en forma personal, en forma concreta, y yo debo amarlo también a Él. Entonces, unido a Él por su voluntad divina, y en esta voluntad es necesario entender la relación de su amor y elección por nosotros. Esas dos palabras están unidas. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Porque hay algo muy importante, miren. Hay algo muy, muy claro en lo siguiente. Escuchen. Nosotros no hemos decidido ser amados y elegidos por Dios. No tenemos mérito para ello. ¿Ya? Nosotros no hemos decidido ser amados y elegidos por Dios, no tenemos méritos para ello. Hay un micrófono abierto, por favor. El micrófono, Licha. Ya, perdón. Nosotros no hemos decidido ser amados y elegidos por Dios. No tenemos mérito para ello. No sucede estas cosas porque estamos vivos, ¿no? No está editado, ¿ya? Entonces, qué hermoso poder ver esa condición, ¿ya? El mensaje del profeta Malaquías nos recuerda varias cosas. Primero, ninguna decisión de Dios se condiciona por el estado moral de sus criaturas. No elige porque este moralmente mejor o peor, no. Estamos todos muertos en delito y pecado. O sea, la decisión de Dios no está en eso. Segundo, ninguna de sus decisiones se ha hecho con base en las emociones, un proceso que es muy común entre los hombres. No es porque haya sentido el hombre o haya sentido ir a Dios, no, es porque Dios le dio vida y lo escogió. Tercero, Dios ilustra a través de la historia la clase de amor que siempre ha tenido por Israel. ¿No? Jacob fue atraído por Dios soberanamente y su lugar de bendición fue confirmado por un pacto. Así que, hermano, por cuanto las razones del amor y la elección que gozamos están en Dios y no en nosotros, se nos demanda fidelidad al pacto como evidencia del amor de Dios para testimonio de su grandeza. Digo amar a Dios, soy fiel al pacto, amo a Dios, le obedezco, le amo, me esfuerzo, oro, me arrepiento porque Él me amó primero. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque Él colocó ese amor en mi corazón. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Por eso al cristiano le duele pecar.
porque sabe que ofende a su Dios. No es que me vaya a vengar el pastor, no. Yo sé que Dios se ve ofendido por estas cosas. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me libra de este cuerpo? Porque es una lucha, hermano. Pero que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Reflexión en base a lo visto en este mensaje y el anterior. Y quiero dejarle dos preguntas. Que ustedes si quieren las pueden contestar, pueden usarlas como devocional o tema de conversación. Primero, ¿cuáles son los efectos de la despersonalización del amor de Dios cuando se hace con el fin de preservar una universalidad del Evangelio? Se lo explico. ¿Cuál es la consecuencia de que Dios amó al mundo? Y cuando decimos mundo, creemos que a todos por igual. ¿Qué pasa con el Evangelio? ¿Qué pasa con el amor personal? ¿Qué pasa con esa elección incondicional? Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, la palabra mundo se refiere a todo tipo de personas, no a todos por igual. Porque si Dios hubiera amado a todos por igual y salvar a todos, todos se salvan. Y sabemos que no todos se salvan. Entonces es una lógica. Pero se ha hecho, esto es peligroso, meter a todos, que el amor no es electivo incondicional, sino que van todos dentro del montón de los salvos. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre el estado actual de la Iglesia frente al principio de amor? ¿Qué se debería hacer al respecto? ¿Está amando la Iglesia a Dios como debe amarlo? En los planes, el trabajo, en todo, yo como persona lo estoy amando. Es la primera demanda. Ya, la primera demanda. Vamos a Malaquías, al capítulo 1 de Malaquías, ya, el último libro que estamos estudiando ya. Malaquías, vamos a Malaquías, capítulo 1, ya. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Y aquí está todo lo que hemos visto hasta el momento. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí? Le estamos preguntando a Dios, ¿en qué me amaste, Dios? Ahora, si tú realmente eres un hijo, un escogido de Dios, Dios ha colocado ese amor para poder estar frente a su presencia. La primera demanda, ya que el Señor ha puesto en nuestro corazón, la demanda al principio de amor. El Señor nos ha ayudado, ¿ya? Nos quedan 6 demandas todavía que están mirando a través de la palabra del Señor y nos dé la fuerza para poder corresponder a este amor. La única forma es que Dios haya colocado ese amor en mi vida, insisto en eso. No es algo que vamos a hacer un seminario de cómo amar a Dios, no. El cristiano que ha sido llamado a salvación por naturaleza ama a Dios. Y una forma de demostrar el amor a Dios es aborrecer el pecado. Es aborrecer ofenderlo. Así que el Señor nos ayude a que, si Dios nos está demandando esto, podamos pedir la misericordia de Él para poder amarle. Pero ¿sabe qué? Lo que viene es el principio de la honra. Del versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 9. Y coloca, no sé, a lo mejor me gustaría el próximo mensaje. ¿Sabe a quiénes coloca como principal acusado? A los líderes. Sacerdotes, léase pastores. No me gustaría predicar eso, lo tengo que predicar. Está en la palabra de Dios. Ahora, usted dirá al pastor, paréntesis, usted y yo somos sacerdotes. Ya, cierro paréntesis. El Señor nos sea ayudando. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este desafío. Permítenos poder amarte. Señor, tú colocas en nuestro corazón. Nos has dado tanto. Y no solo material, sino que espiritualmente. Así es, Padre. Nos tienes prometida la vida eterna. Nos has perdonado
¿Cómo no amarte, Señor? Ayúdanos a amarte, a ser también instrumento de amor donde estemos. Bendice a quienes escucharon ahora el mensaje y quienes lo van a escuchar, Señor, y que el mensaje sobrepase al mensajero y quizás hasta la forma en que lo escuchan y haga vida en los corazones de aquellos que van a abrir sus oídos a tu palabra. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a amarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.